Muy buenos días, hoy hablaremos de las consideraciones transoperatorias en cirugía ginecológica. Nuestro contenido abarca seguridad quirúrgica, asistente quirúrgico, selección de la anestesia, prevención de lesiones nerviosas, incisiones quirúrgicas, cierre de la herida, instrumentos, agujas, suturas y nudos, prevención de adherencias, electrocirugía, energía y ultrasónica, control de la hemorragia, reanimación con líquidos y hemotransfusión, lesión quirúrgica de órganos adyacentes. Las consideraciones transoperatorias en cirugía ginecológica son un conjunto de normas de seguridad dentro del acto quirúrgico que comienza con una checklist estandarizado, el sit-in o inicio de sesión, el time-out o tiempo de espera y el sign-out o el cierre de sesión que confirme la identidad, el procedimiento, la lateralidad, alergias, riesgo de hemorragia y disponibilidad de recursos. Estos usos consistentes de las normas reducen la morbilidad y mortalidad operatoria. Se debe tener roles claros en la sala quirúrgica, como quién es el cirujano principal, el primer ayudante, el anestesiólogo, instrumentista, enfermera circulante, asignación anticipada de quién marca y quién hace el time out. El briefing, las instrucciones preoperatorias. Se debe tener un plan quirúrgico, riesgos previstos, umbrales para convertir o consultar y el briefing, que es la interrogación del postoperatorio, ya sea por problemas, pérdidas o materiales faltantes. La seguridad quirúrgica agrupa prácticas estandarizadas como la verificación de paciente, procedimientos, marcación del sitio, lista de comprobación preoperatoria y time-out, disponibilidad de sangre y equipos que reducen errores prevenibles y eventos adversos. La lista de verificación y protocolos ERAS contribuyen a disminuir complicaciones, analgésicos postoperatorios y estancia hospitalaria. Implementar un checklist adaptado a la ginecología y realizar reuniones de equipo antes de iniciar son medidas clave. En el time out es obligatorio confirmar la identidad del paciente, procedimiento, lateralización y profilaxis antimicrobiana antes de iniciar. En la verificación de equipos tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de aspiración, suturas, energía y sangre según protocolo y la documentación precisa, registrar el tiempo de isquemia, pérdidas estimadas y eventos adversos. El asistente quirúrgico, este tiene un rol fundamental. Funciones y competencias. Tiene como responsabilidades la exposición óptima, el control hemostático inmediato, ya sea con pinzas, clit o succión, la movilización de la tráquea, el útero y la vejiga, sutura primaria o auxiliar y el manejo de instrumental laparoscópico si procede. Competencias deseables, suturas intracorpóreas o extracorpóreas, manejo de energía, ya sea monopolar, bipolar o ultrasónica, y el reconocimiento anatómico y la toma rápida de decisiones ante sangrado. La comunicación, el close loop o confirmar órdenes y la petición anticipada de recursos, como sangre. Como función clave, el control del campo quirúrgico, exposición constante con separadores, hemostasia primaria, identificación anatómica temprana y la comunicación proactiva. La preparación esencial, el asistente debe conocer la anatomía pélvica, el orden de la intervención y el protocolo de emergencia. Su papel es esencial para la exposición, manejo de instrumentos y soporte técnico al cirujano principal. Debe anticipar a necesidades y tener preparados instrumentos alternativos como pinzas hemostáticas, grapadoras y suturas de refuerzo. Selección de la anestesia. Se debe tener en cuenta la evaluación preoperatoria integral, como los tipos de ASA, la vía aérea, comorbilidades, riesgo de sangrado. Los tipos de anestesia, ya sean general, regional, que incluyen la espinal o la epidural, anestesia local con bloqueos, por ejemplo el paracervical, según procedimiento y duración. Consideraciones. Los procedimientos ambulatorios o intervenciones uterinas en consultorio pueden beneficiarse del bloqueo más infiltrativo y sedación ligera. Cirugías mayores requieren anestesia general con control hemodinámico. En anestesia ginecológica utilizamos el bloqueo paracervical, cuyas indicaciones son procedimientos ambulatorios como biopsia endometrial, legrado y pequeñas intervenciones. A veces también en algunos procedimientos laparoscópicos como complemento analgésico. La técnica, como vemos en el cuadro de al lado, es la infiltración del anestésico local, por ejemplo lidocaína con o sin epinefrina, en los puntos de los ligamentos cardinales paracervicales alrededor del cuello uterino, para bloquear fibras aferentes del plexo uterovaginal.
Eficacia y riesgos. Reduce el dolor intraoperatorio, pero la inyección puede ser dolorosa. Riesgos incluyen hematoma, toxicidad por lidocaína si se inyecta intravascular y parestesias. La literatura apoya su uso con técnica aséptica y dosis seguras. La elección debe individualizarse según el procedimiento, comorbilidades y preferencias del equipo anestésico. Otro tipo de anestesia en ginecología es la instilación intrauterina, como analgesia local. Su uso es como un adyuvante para disminuir el dolor visceral en procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Este uso es para procedimientos endometriales, ya sea biopsias, histeroscopía diagnóstica o como complemento. Eficacia variable según procedimiento y técnica. Como precaución tenemos que considerar la concentración y el volumen para evitar efectos sistémicos. Como técnica general se utiliza un anestésico local, ya sea lidocaína, bepivacaína o luego bupivacaína. El anestésico se inyecta lentamente y de forma constante en el interior del útero a través de un catéter o cánula. Es crucial evitar la presión excesiva en el útero, lo cual puede ser causada por la velocidad y el volumen de la inyección. Se suele indicar a la paciente que observe el monitor o pantalla como distracción y se le advierte que puede sentir presión durante la inyección. Se finaliza la inyección una vez que se ha obtenido la información clínica requerida o se ha completado el procedimiento. Manejo multimodal del dolor postoperatorio. Principios de manejo multimodal. El manejo multimodal del dolor disminuye el consumo de opioides y mejora la recuperación según protocolos ERAS. Se debe incluir analgesia preventiva y escalonada y planificación de analgesia para alta. Las estrategias son la analgesia preventiva con la utilización de AINES, acetaminofén y analgésicos no opioides según protocolos ERAS. Bloqueos regionales con la infiltración local en cierre de herida cuando sea apropiado y la monitorización con la evaluación continua con escalas validadas y ajuste individualizado. Prevención de lesiones nerviosas. Las lesiones nerviosas en cirugía ginecológica pueden originarse por estiramiento, compresión o presión prolongada. Prevenirlas requiere la atención al posicionamiento, diseño de incisiones y técnica de disección. Los puntos claves son la posición de litotomía. Hay que limitar la duración, ajustar la altura y ángulo de las piernas, acolchar puntos de apoyo y documentar tiempo en posición. Estudios muestran un aumento del riesgo de neuropatía cuanto mayor es el tiempo en litotomía. En cuanto al plexo braquial, hay que evitar la abducción, extensión excesiva de brazos. Se recomienda tuck de brazos al costado en la laparoscopía si es posible. También tenemos que limitar la abducción a menos de 90 grados y proteger la cabeza y el cuello. En cuanto a las incisiones transversales versus verticales, esto es en la disección de la pared pélvica, se ve que las incisiones transversales o de Pfannenstiel reducen el dolor y el riesgo de hernia escisional, mientras que las incisiones verticales medias ofrecen mejor acceso en emergencias masivas o necesidad de exposición rápida. La disección lateral requiere identificación cuidadosa de paquetes vasculonerviosos y respeto de planos para evitar neuropatía por tracción. Es importante registrar la duración en litotomía o Trendelenburg y considerar pausas de posicionamiento para casos mayores a 2 o 3 horas. Incisiones quirúrgicas. Selección estratégica. La selección del tipo de incisión depende del objetivo quirúrgico, la necesidad de exposición, velocidad de acceso y factores del paciente, como el índice de masa corporal y antecedentes de cirugías anteriores. Al realizar una comparación entre la cirugía vertical media y la transversal de Pfannenstiel, vemos que en la cirugía vertical media tenemos como ventaja un acceso más rápido, mayor exposición y es útil en hemorragias masivas. Su desventaja es el mayor dolor postoperatorio y riesgo de hernias. En la incisión transversal o de Pfannenstiel vemos como ventaja la mejor estética, menor dolor y menor riesgo de hernias. La desventaja es la exposición limitada para cirugías extensas. En cuanto a la creación de la incisión, tenemos que tener en cuenta la estratificación anatómica, donde vemos la piel, el tejido subcutáneo, la fascia o aponeurosis y el peritoneo. Hay que abrir cuidadosamente con bisturí, realizar la hemostasia por planos y usar separadores para la exposición. En la laparotomía obstétrica o ginecológica, la técnica es en plano. Si se atraviesa el músculo mylar, hay ligadura de epigástricas superficiales o profundas. Cierre de herida por planos.
El cierre de la herida por planos restaura la fuerza de la pared y minimiza complicaciones como los seromas, dehiscencias o infecciones. Las recomendaciones son: en el peritoneo, el cierre es opcional o selectivo en muchos protocolos. La evidencia sugiere que el cierre peritoneal rutinario no mejora desenlaces en todos los casos. En la aponeurosis, el cierre debe ser seguro, continuo, con material absorbible de alta calidad y resistencia, como la poliglactina 910, el polipropileno si hay necesidad, usando nudos firmes y técnica que evite isquemia. La separación de 1 centímetro entre puntos y 1 centímetro del borde. En el subcutáneo, valorar el cierre si hay más de 2 centímetros de tejido, suturas reabsorbibles o drenajes según situación clínica, para evitar un seroma o hematoma. En la piel, la aproximación estéticamente adecuada con puntos simples o subcuticular y utilizar grapas o suturas cutáneas según preferencia, con técnica estéril y mínimo trauma tisular. Instrumental quirúrgico. El conocimiento del instrumental y su uso seguro reduce tiempos y riesgos. El asistente debe anticipar y entregar instrumentos en el orden correcto. En el caso de hojas de bisturí y bisturí, la elección depende del corte y agresividad. Cortar con control electivo por planos superficiales. Portaagujas. Seleccionar según calibre de la aguja y sutura. Manejo ergonómico evitando torsión. Tijeras de Messenbaum, tejido blando, o de Mayo en fascia, iris en micro. Separadores de Richardson o Sullivan. Elegir según exposición y evitar presión prolongada sobre tejidos. Puntas de aspiración, ya sea abdominal o de succión en la laparoscopía. Mantener campo seco para buena visión. Revisión y control del instrumental antes del cierre, contaje. Agujas, suturas y nudos. Agujas. La selección debe estar basada en el tejido a reparar, la tensión y necesidad de soporte a largo plazo. Por ejemplo, la utilización de monofilamento absorbible para fascia en quirófano limpio. Las agujas tienen que ser cortantes para la piel, punta redonda o circular para el tejido visceral. Hay que seleccionar el tamaño y la curvatura acorde a la técnica. Suturas. En las suturas se deben tener en cuenta las características generales como la absorción, el calibre, el número de hebras, la fuerza tensil, el coeficiente de fricción, la reacción tisular y la memoria. Entre las suturas tenemos las absorbibles como el Vicryl poliglactina y poliglactina 910, entre otros. Para fascias, si se requiere usar sutura absorbible de lenta reacción o no reabsorbible si es alto riesgo. Las no reabsorbibles son nylon, polipropileno para la piel. Nudos. Nudo quirúrgico básico con corrección de tensión, nudos planos y seguros. En laparoscopía, nudos intracorpóreos con técnica reproducible. Técnica de nudo con seguridad y número de vueltas apropiado. Selección basada en el tipo de tejido, tiempo de cicatrización, potencial de infección y tensión del plano. Aquí tenemos un ejemplo de nudos discontinuos, donde tenemos el punto simple con el nudo invertido, el punto colchonero vertical, el punto colchonero semi-enterrado, el punto colchonero horizontal. Siguiendo con los tipos de nudos, tenemos a los nudos continuos. Ejemplo de ello tenemos el punto continuo simple, el punto continuo bloqueante, el punto continuo intradérmico. Hay que tener en cuenta que cada punto continuo sin cortar el hilo dificulta el drenaje de la herida operatoria. Otros tipos de nudos, vemos por ejemplo los adhesivos tisulares, en donde se utilizan las heridas sin resistencia siguiendo las líneas de Langer. Se utiliza un adhesivo tópico y no necesita retirarse los puntos. El uso de grapas que no penetran completamente la piel, presentan una elevada resistencia a la dehiscencia de heridas y no debe aplicarse en heridas profundas. Y los puntos de aproximación, en donde se utilizan cintas de papel poroso adhesivo. Las heridas lineales y superficiales con poca tensión son ideales para este tipo de puntos y el mecanismo es poco invasivo. Prevención de adherencias. Las adherencias condicionan al dolor crónico y representan una dificultad en futuras reintervenciones. Como estrategia se utilizan técnicas atraumáticas, hemostasia rigurosa, minimizar los cuerpos extraños como guantes polvosos o el talco, el uso selectivo de barreras antiadherentes y evitar el electrocauterio excesivo sobre el peritoneo.
Durante la cirugía se puede preferir la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva en lugar de una cirugía abierta cuando sea posible, ya que implica incisiones más pequeñas. Durante la técnica quirúrgica, manipular los tejidos con suavidad y cuidado para minimizar el trauma, evitar la manipulación innecesaria del abdomen y las superficies peritoneales, mantener el campo operatorio bien hidratado y libre de irritantes como el talco o el exceso de suturas, lograr una hemostasia óptima para evitar la acumulación de sangre y fibrina. Como barreras físicas, utilizar barreras antiadherentes en forma de películas, geles o aerosoles que se aplican directamente entre la superficie de los tejidos para separarlas durante la cicatrización. Agentes farmacológicos. El uso de agentes farmacológicos para modular la respuesta celular a la lesión tisular puede ser útil según lo requiera el caso. Después de la cirugía, se tiene que iniciar una actividad física ligera poco después de la cirugía para mejorar la motilidad intestinal y gástrica. Y movimientos suaves, adoptando posturas que reduzcan la tensión en las incisiones, como acostarse de lado con una almohada para apoyar la espalda. Electrocirugía, tecnologías y aplicaciones. Las distintas tecnologías tienen perfiles de penetración térmica, eficacia hemostática y riesgo de daño térmico colateral. La elección depende del tipo de tejido, necesidad de corte versus coagulación y proximidad a estructuras críticas. Principios generales. La energía quirúrgica produce corte y coagulación por transformación de energía eléctrica en térmica. Requiere conocimientos del dispositivo, ajustes de potencia y técnica para minimizar la lesión térmica lateral. Entre ellas tenemos la electrocirugía monopolar, que es un circuito corriente donde pasa del electrodo activo, atraviesa al paciente y retorna por la placa de tierra. Las ventajas: versatilidad, corte efectivo. Su riesgo es mayor difusión térmica si hay mala colocación de la placa o arcos eléctricos. Electrocirugía bipolar. Es una corriente entre dos brazos de la pinza, menor dispersión térmica y mayor seguridad en cercanía a estructuras vulnerables, como el uréter y los vasos pequeños. Coagulación con plasma de argón. Técnica monopolar no contactante que coagula superficialmente mediante arco de plasma, útil para superficies y lesiones pequeñas con control limitado de la profundidad, útil en endometriosis o lesiones superficiales. Energía ultrasónica o armónica. Produce corte y coagulación mediante vibración ultrasónica, menor difusión térmica que la monopolar en algunos estudios, útil para sellado de vasos pequeños a medianos y disección fina. Como precauciones tenemos que conocer los modos CUP, que es corte versus coagulación, mantener la distancia segura de tejidos no objetivo y evitar soluciones combustibles. Control de hemorragia. Un control rápido y sistemático de la hemorragia reduce la morbilidad. En ginecología de alto riesgo, el cell salvage y protocolos de reanimación son estrategias útiles y recomendadas en contextos seleccionados. Los pasos pragmáticos para el control de la hemorragia son: identificar la fuente, ya sea arterial o venosa, aplicar una compresión directa y retractores para exponer, el uso de hemostasia temporal, ya sea con pinzas y suturas, y luego una técnica definitiva con ligadura, coagulación bipolar, el uso de clics o grapadora. Considerar técnicas reconstructivas o empaquetamiento temporal si la hemorragia es masiva. Activar el protocolo de transfusión masiva según criterios locales, el uso del cell salvage cuando esté disponible. Los sitios comunes para una hemorragia pueden ser el plexo uterino lateral, los pedículos ováricos, la cúpula vaginal. La anastomosis uterina requieren sutura o energías para control. El cell salvage reduce la necesidad de sangre halogénica en pacientes seleccionados. Reanimación con líquidos y hemotransfusión. La valoración clínica, como los signos vitales, la diuresis, la estimación de pérdida sanguínea, las pruebas de laboratorio y en la reanimación, las estrategias ERAS y transfusión guiada por umbrales y por coagulograma dirigen la sustitución de componentes. Como principio, se debe iniciar el soporte hemodinámico con fluidos cristaloides si es necesario. Hay que evitar la sobrecarga. La transfusión de concentrados de hematíes según la hemoglobina y estado clínico. En hemorragia masiva, usar protocolos que incluyan plasma y plaquetas. Evaluar y corregir coagulopatías y reponer factores según resultados de guías de transfusión. El uso del cell salvage reduce la necesidad de sangre halogénica en pacientes seleccionados. Prevención de lesiones. Las lesiones iatrogénicas en tracto urinario e intestino son complicaciones serias. La detección intraoperatoria y reparación inmediata disminuyen secuelas como fístulas y pérdida de la función renal. En la vejiga,
La prevención se realiza con el vaciado y sondaje previo, una buena exposición, conociendo los planos anatómicos cuando se diseca la cúpula vaginal o se realiza una cirugía sobre la cúpula. Si ocurre la citostomía, se realiza una reparación inmediata en planos, mucosa y muscular y una prueba de impermeabilidad con relleno de suero y observación de fugas. En el ureter, la prevención se realiza identificando anatómicamente el trazado ureteral y la manipulación cuidadosa durante la ligadura de pedículos, evitar tracción lateral profunda. La detección se puede realizar observando una urina hemática o ausencia del flujo ureteral intraoperatorio, realizar citoscopía para ver el jet ureteral o el uso de catéteres en rosario ureteral según contexto. Si se detecta una lesión, el manejo depende del nivel. Se puede realizar una reimplantación ureteral end-to-end o una derivación urinaria. La citoscopía intraoperatoria permite la evaluación y el diagnóstico inmediato. En el intestino, la prevención se puede hacer identificando asas y adherencias y evitar suturas cegadas. Si se sospecha lesión, la inspección meticulosa, la prueba con insuflación o tinción de azul de metileno y reparación primaria si es factible. En lesiones extensas, considerar colostomía temporal según criterio. En el caso del manejo y prevención de complicaciones térmicas por energía, evitar el contacto accidental del electrodo con tejidos no diana, controlar la potencia y el tiempo de aplicación, usar bipolar cuando la cercanía de nervios o uréter sea crítica y la inspección de la integridad de la placa de retorno en el caso de energía monopolar. La citoscopía de rutina en histerectomías y histerografias para detectar lesiones vesicales ureterales detecta lesiones que pueden repararse inmediatamente y reducen la morbilidad tardía. En conclusión, la seguridad transoperatoria en ginecología es multifactorial. Se debe realizar un checklist, comunicación y preparación que reducen riesgos evitables. La selección de anestesia y de técnicas analgésicas locales como la paracervical deben individualizarse según el procedimiento y el paciente. Conocer las indicaciones y el límite es esencial. El control de la hemorragia y el salvamento celular. Planificar en cirugías de alto riesgo el cell salvage, que es una herramienta efectiva en obstetricia y ginecología seleccionada. Protección de órganos y nervios, posicionamiento correcto, técnica traumática y el uso juicioso de la energía minimizan lesiones. La citoscopia intraoperatoria detecta lesiones vesicales y ureterales tempranas. Gracias por su atención.